Bueno, pues vamos a comenzar con este tema 8. Como podemos ver, es un tema que forma parte de un conjunto de temitas que se conocían como lo que son temas transversales, pero principalmente ahora se ven desde los principios pedagógicos del artículo 6 del decreto. Así que vamos a ello. El tema tiene por título Educación para la salud, actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad infantil, prevención de accidentes, primeros auxilios y enfermedades infantiles, criterios para la intervención educativa. Yo antes, este tema 8 de la educación para la salud está muy relacionado con los temas 9 y 10, que serían la alimentación y la educación sexual. En cuanto a la normativa educativa vigente, vamos a situarlos a nivel estatal, como siempre, en nuestra LOMLOE, y luego a nivel autonómico, en el decreto 100/2023, también comentaba antes que en el artículo 6 aparecen los principios pedagógicos, y entre ellos se incluye la educación para la salud. Luego también en el anexo entre las competencias está la competencia personal, social y de aprender, que recoge aspectos de autonomía, autocuidado, seguridad y salud. Igualmente, entre los objetivos generales de la etapa del artículo 5, destaca el C, que hace mención a adquirir progresiva autonomía en sus actividades habituales, favoreciendo la adquisición de hábitos de vida saludables, entre otras. Hay que destacar en la orden 30 de mayo del 23, en el bloque C de los saberes básicos, hay uno que está dedicado por completo a los hábitos de vida saludables para el autocuidado y el cuidado del entorno, postulando contenidos relacionados con necesidades básicas de bienestar personal, hábitos relacionados con la alimentación, la higiene, el descanso y el autocuidado. Igualmente, la alimentación saludable, la actividad física y la valoración de situaciones y pautas de prevención de riesgo y accidentes. Con todo esto queda bastante claro que es necesario conocer como maestros esa relación del currículum con la salud. ¿Por qué? Porque así también vamos a tener nosotros como una formación, un pilar fundamental en ese bienestar físico, emocional y social del alumnado, y tenemos esa responsabilidad de promover hábitos saludables, prevenir riesgos y crear entornos seguros. Vamos a ver el desarrollo del tema y vamos a ver todos estos aspectos de forma más pormenorizada. Punto en la educación para la salud, y lo primero que vamos a hacer es definirla. Podríamos decir que es el conjunto de actuaciones educativas orientadas a promover comportamientos y actitudes que favorezcan la salud individual y colectiva. Ya decía la OMS, señalaba en el 1986, que la educación para la salud no solo proporciona información, sino que motiva a las personas a desear estar sanos, a saber cómo mantenerse sanos o hacer lo que puedan, tanto individual como colectivamente, para alcanzar ese estado de salud y buscar ayuda cuando lo necesiten. Es aquí donde llega el papel fundamental del maestro a nivel tanto preventivo, formativo y acompañamiento, actuando siempre como modelo de referencia. Algunas de nuestras funciones clave va a ser diseñar ambientes seguros y afectivos que favorezcan este bienestar, incorporar rutinas de higiene, alimentación, descanso y actividad física en las actividades cotidianas del aula, favorecer la expresión emocional como parte de ese equilibrio psicosocial tan presente hoy en día, ¿no?, en la sociedad, el aspecto de lo que es todo lo relacionado con el bienestar emocional. Luego la colaboración con la familia para mantener una coherencia en el entorno escolar y familiar, y sobre todo detectar posibles señales de alerta en cuanto a problemas de salud, hábitos perjudiciales. Aquí vamos a destacar a Bandura, que en el 1986 decía que el niño aprende por observación e imitación, lo que vendrá a reforzar la importancia de esa figura adulta como guía coherente y significativa, y sobre todo como modelo a seguir. Hay muchísimos autores que, bueno, hablan del tema, pero si queremos señalar algunos más contemporáneos, podemos hablar de Howard Gardner, que a través de su teoría de la inteligencia múltiple reconoce esa inteligencia corporal kinestésica interpersonal como dimensión fundamental que se desarrolla en la primera infancia, en esa estrecha relación con el conocimiento y el cuidado del cuerpo. Por otro lado está Daniel Goleman, que en el 95 puso el foco en esa inteligencia emocional como componente esencial del bienestar infantil. También destacar a Mar Romera, que dice que hay una necesidad imperiosa de educar desde el respeto, esa gestión emocional y el desarrollo de la autoestima como base de una vida
saludable. Y también destacamos a Francesco Tonucci, que defiende el papel de la escuela como espacio de salud integral donde se favorezca esa autonomía, el movimiento y la participación activa del alumno. Es verdad que, bueno, desde la pandemia con la COVID-19, la salud ha adquirido una especial relevancia en el entorno escolar. Escuchamos fácilmente a alumnos de muy temprana edad hablar de actuaciones o modelos o formas de actuar más bien de manera preventiva para no coger ciertas enfermedades. Y es verdad que a partir también de la pandemia se han reforzado prácticas de higiene, autocuidado y esa salud emocional desde edades muy tempranas, puesto que anteriormente pues verdad que se tenía a lo mejor relegado a personas pues bueno ya de otra edad. Hay entidades como Save the Children o la Asociación Española de Pediatría que precisamente alertan de ese aumento de los trastornos emocionales, con lo cual de nuevo la escuela se postula con su papel preventivo y protector. Por otro lado, en la educación para la salud, con la Agenda 2030 aparece entre los objetivos del desarrollo sostenible número 3, salud y bienestar, y se promueve enfoques integrales, preventivos y comunitarios de la salud desde la infancia. Entonces, en muchas de nuestras situaciones de aprendizaje es un aspecto que podemos incluir fácilmente, favoreciendo este tipo de aprendizaje entre nuestro alumnado. En conclusión, la educación para la salud infantil es una dimensión esencial que debe impregnar la vida cotidiana del aula a través de experiencias significativas, rutinas estructuradas y relaciones afectivas y seguras. Nosotros como docentes tenemos una responsabilidad grande de acompañar al alumnado en la construcción de hábitos de vida saludables, desarrollando la autonomía, la autoestima y esa conciencia corporal, sentando bases para una infancia y una vida futura más plena y saludable. Una vez comprendido este papel esencial de la educación para la salud en nuestra etapa, vamos a abordar de forma específica cuáles serían estos hábitos saludables referidos tanto al descanso, a la higiene y a la actividad infantil. Pasamos así al punto 3. Antes de adentrarnos en este apartado, conviene aclarar qué entendemos por cada uno de ellos. Cuando hablamos de actitudes, es una disposición interna, algo estable, que predispone al individuo a actuar de una determinada manera. Por otro lado, lo incluye también componentes cognitivos, porque lo pensamos, afectivos, lo sentimos, y conductuales, lo hacemos o respondemos. Por ejemplo, hablamos de una actitud positiva hacia el cuidado del cuerpo que implica valorar su importancia, sentirse bien al practicar y actuar en consecuencia. Por ejemplo, que de un niño salga de manera autónoma el querer lavarse las manos. Eso en cuanto a actitud. Y cuando hablamos de hábitos, son conductas adquiridas por una repetición sistemática de la misma. Es decir, nos lavamos los dientes después de cada comida, son hábitos que vamos adquiriendo de repetirlo una y otra vez. Pormenorizada estos hábitos y actitudes referidos a descanso, higiene y disciplina infantil. El primer punto, el descanso, pues sabemos que es una necesidad biológica fundamental, especialmente en la infancia, y durante el sueño el cuerpo se recupera y además se consolidan los aprendizajes. La Asociación Española de Pediatría recomienda entre 10 y 13 horas de sueño para los niños de nuestra etapa de infantil y se sabe que esa falta de descanso puede generar muchas veces irritabilidad, dificultades de atención y trastornos del comportamiento. Es por ello que desde el ámbito educativo se puede contribuir a una correcta higiene del sueño mediante la creación de rutinas diarias estables, sobre todo trabajando esos momentos con la familia, ¿no? De la hora de la siesta y los momentos de calma en clase, que haya una ambientación adecuada, la luz tenue, la música relajante, una temperatura agradable. La enseñanza de prácticas previas al descanso, como descalzarse, recoger, respirar, coger un cojín para apoyar la cabeza, y el respeto a los ritmos evitando forzar el sueño, porque nos vamos a encontrar muchas veces que a la hora del descanso hay niños que no quieran descansar. Hay autores como Rosa Jover que defienden esa necesidad de respetar los ritmos biológicos del sueño infantil adaptando las rutinas escolares al bienestar emocional. Hay veces que nos vamos a encontrar que los niños nosotros pretendemos que descansen en un momento determinado y ellos no estén predispuestos, con lo cual tenemos que nosotros adaptarnos, ¿de acuerdo? En cuanto a la higiene, pues son esas prácticas fundamentales como el lavado de manos, el cepillado de dientes, el uso del baño, la limpieza, y su enseñanza en la etapa de infantil no solamente tiene un carácter preventivo frente a enfermedades, sino que además son una gran base hacia el refuerzo de la autonomía y el autocuidado.
Desde este punto, el centro debe convertirse en un entorno en las que estas prácticas se integren, es decir, que se laven las manos antes y después de comer o de ir al baño, se cuiden bien los materiales de higiene, los pañuelos, los peines, los cepillos de dientes, si es que los tienen en la aula, modelado por parte del adulto, por supuesto, que el adulto se lave también las manos y haga lo mismo, y el uso de cuentos, canciones o juegos simbólicos para interiorizar este tipo de conducta. Destaca la metodología Montessori, que promueve mucho la autonomía del niño desde ambientes preparados, permitiéndolo actuar libremente para cuidar de sí mismo y de su entorno. Vayamos ahora a la actividad física. La actividad física, cuando hablamos de ella, el movimiento es una necesidad básica en esta etapa de la infancia y es un medio de aprendizaje global. A través de la actividad, los niños desarrollan un esquema corporal, mejoran su coordinación motriz, fortalecen la autoestima y aprenden a regular las emociones. En este sentido, cabe destacar a Amy Pickle, que subraya la importancia del movimiento libre y autónomo en el desarrollo integral del niño y defiende que no se debe intervenir en los propios descubrimientos motrices, sino más bien ofrecer entornos seguros y ricos en posibilidades. También podemos citar, además de Amy Pickle, a Bernard Couturier, que dice que a través de la práctica psicomotriz plantea el movimiento espontáneo de una vida privilegiada para que el niño exprese sus emociones, resuelva conflictos internos y se relacione con los demás. Que en la escuela infantil se van a fomentar hábitos activos frente al juego libre y en espacio interior adaptado, circuitos motores, rincones, movimiento y materiales no estructurados, actividad rítmica, danza, juegos tradicionales y psicomotricidad vivenciada y integración de movimiento en las diferentes rutinas. Aquí os dejo una propuesta de actividad que sería el rincón del cuidado, que sería, bueno, a través de crecimiento en armonía, pues del área cuerpo de autonomía personal. El lenguaje se trabajaría tanto el lenguaje verbal y no verbal, lo cual daría lugar para el BUA, expresiones de emociones y necesidades asociadas al bienestar. Y bueno, lo que sería principalmente es que estos hábitos se trabajen de manera sistemática y coherente, y esto no va a coincidir solamente en una salud inmediata del niño, sino que principalmente nosotros vamos a ir construyendo factores protectores frente a situaciones de riesgo y posibles accidentes. Y es por esto que vamos a abordar el punto siguiente, que sería el punto 4, prevención de accidentes, primer auxilio y enfermedades infantiles. Antes de nada, en cuanto al punto 4, al apartado 4.1, prevención de accidentes, podríamos decir que tan importante es generar salud, como hemos visto hasta ahora, crear en los niños una serie de hábitos y de actitudes que los llevan a prevenir, como que ellos aprendan a evitar accidentes. Ya en el 58, la OMS declaró que la mayoría de los accidentes que se ocurren de manera casera se podrían haber evitado si se hubieran tomado unas medidas preventivas. Con lo cual, en esta etapa, hay que tener en cuenta que tiene pues un lugar prioritario como hay una alta frecuencia y a ese tipo de pequeños accidentes que se dan en casa. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues las caídas, las intoxicaciones por ingesta de medicamentos, productos de limpieza u objetos, los cortes, las quemaduras y accidentes de tráfico. La escuela debe garantizar un entorno seguro, adaptado a esas necesidades y al nivel del niño, con el fin de minimizar estos riesgos. Es decir, tenemos que evitar que el niño, cuando esté en el centro, pueda correr cualquier tipo de riesgo de tener un accidente. Y esa prevención de accidentes se debe basar tanto en la organización del espacio y los materiales como en la educación misma del alumnado para el autocuidado y su concienciación. Para ello debemos, muy importante, enseñarle unas normas básicas de seguridad, pues no correr en interiores, recoger los juguetes después de usarlo para no tropezar con ellos, caminar en fila, no meterse objetos en la boca, entre otras. Estas conductas se trabajan a través de rutinas, cuentos, dramatizaciones y juegos de roles. Pues la prevención debe ser activa, anticipada, educativa y compartida entre toda la comunidad educativa. ¿Cuáles son esos accidentes más frecuentes de los que hablamos? Pues las caídas tanto en el patio, la escalera, dentro del aula, los golpes y los choques entre iguales o contra muebles, los cortes y las heridas con los punzones, con las tijeras, con partes que estén rotas de muebles
o zonas del patio que estén deterioradas, atragantamientos tanto por comida como objetos pequeños, quemaduras que, bueno, suelen ser raras en el aula, pero pueden ocurrir con radiadores, picaduras o reacciones alérgicas, intoxicaciones, porque a lo mejor se toma un trozo de plastilina, problemas respiratorios, crisis epilépticas, si hay niños, ¿no?, con esas condiciones. ¿Cuál sería el plan básico de prevención escolar? Pues primero una evaluación del entorno, por revisiones periódicas de las aulas, los patios, los mobiliarios, eliminar las esquinas peligrosas, los rotos, los sueltos, la supervisión constante en espacios exteriores, luego normas claras y adaptadas. Es importante establecer normas de convivencia y seguridad visuales, comprensibles, enseñar a través de cuentos, dramatización y juego esas conductas seguras, no jugar con tijeras, no ingerir plastilina, utilizar carteles o pictogramas para recordar normas básicas. Luego, todos los aspectos importantes junto a la evaluación del entorno y las normas claras estarían las rutinas educativas, pues trabajar con ellos sus hábitos de orden, de recoger material, desplazamiento seguro, cómo hacerlo, incluir momentos para hablar sobre cómo pedir ayuda y acudir si a alguien te ocurre, por ejemplo, los planes de evacuación de los simulacros de incendio. Y por último, otro de los aspectos sería la colaboración con las familias, informar sobre la importancia del calzado adecuado, las revisiones médicas, tener las vacunas al día, avisar sobre posibles alergias, enfermedades crónicas, medicamentos necesarios, etcétera. Pone este apartado, son los primeros auxilios en el aula de infantil. Realmente los docentes no somos personales sanitarios, pero sí que es verdad que debemos, pues bueno, pues por formación nuestra, estar preparados porque bueno, nos podemos encontrar en el aula, al final pasamos mucho tiempo con los niños y nos podemos encontrar con diversas situaciones para las cuales tenemos que saber unos bases de primer auxilio. Unos principios generales como siempre mantener la calma, estar tranquilo y transmitírselo además al alumnado, valorar la situación si es grave o si no puedo actuar por mí mismo, requiere una ayuda externa, actuar según los protocolos que tenga establecido el centro y avisar a la familia lo antes posible. ¿Cuáles son las actuaciones básicas según estos tipos de accidentes? Pues si una caída leve, pues observar, a ver cómo se encuentra, si se marea, si ha sido golpe en la cabeza, consolarlo, aplicar frío local si hay un golpe que vemos que ha salido, pues el típico chichón. Si una herida sangrante, pues lavarla con agua y jabón, presionar con una gasa estéril, aplicar una tirita o venda si es que es necesario. Con un atragantamiento leve, animarlo a toser y si no funciona, pues y tenemos una formación específica, establecer la maniobra de Heimlich. El malestar, pues retirar la ropa, ofrecer agua, controlar la temperatura y, por supuesto, avisar siempre a la familia. En caso de convulsión, colocar a los niños siempre de lado, despejar el entorno, no sujetarlos ni introducir objetos en la boca y, por supuesto, avisar urgentemente al 112, a actuar según ellos te indiquen y a las familias. En cuanto a las reacciones alérgicas, bueno, pues si la tenemos controlada y está pautada el autoinyector, avisar siempre al 112 si no está pautada y es algo pues que no un imprevisto, avisar al equipo directivo, ¿de acuerdo? Y administramos las medicaciones solo si estamos autorizados y estamos formados para ello. Cuando hay quemaduras leves, pues se lava siempre con agua fría, no se aplican cremas ni se revientan las ampollas y se cubre con gasa estéril. Igualmente debemos avisar a la familia y acudir a un centro de salud cercano. En cuanto a la formación docente y el material disponible, pues bueno, el equipo docente normalmente en los centros hacemos formaciones básicas de primer auxilio y RCP infantiles. Debemos contar con botiquines escolares completos, ya están las enfermeras de referencia, es un aspecto fundamental que se ha introducido, que se van introduciendo cada vez más en los centros y se encarga de revisar estos botiquines y de hacer las formaciones. Y luego también disponer pues, de fichas individualizadas de los alumnos con enfermedades crónicas que deben estar siempre en lugares visibles, en el aula, en la sala de profesores, en donde esté el equipo directivo, para que sea de encontrarlo rápido y fácil acceso. Incluso podemos hacer talleres en el aula para concienciar más a nuestro alumnado, presentando muñecos que han sufrido diferentes accidentes, por ejemplo, uno que ha tenido una quemadura al tocar la sartén, pues le hacemos preguntas sobre primer auxilio, qué harían, si tendrían que enfriar primero la quemadura, si aplicarían una crema, reflexionamos. Igual podemos hacer con muñecos con heridas, con una tijera, qué primer auxilio utilizaríamos, o le decimos que el muñeco ha ingerido un alimento, cuáles serían las cosas que tendríamos que hacer, pues llevarlo al hospital, hacerle un lavado de estómago, etcétera, y hacer talleres con el alumnado para que ellos también sepan
reaccionar. Para finalizar este epígrafe voy a destacar la importancia de conocer cuáles son las enfermedades infantiles. Bueno, principalmente lo primero que hay que saber que el alumnado tenga una medicación adecuada, que esté con todas las dosis puestas, y estas enfermedades podrían clasificarse en infecciosas, parasitarias, de tipo respiratorio, aparato digestivo, psicofísico y alergias estacionales o alimentarias. Si bien es cierto, bueno, nosotros pues debemos saber, pues por ejemplo, si son infecciosas, si están causadas por virus, por bacterias, si hay más de 3 niños en un mismo aula con una enfermedad contagiosa, avisar a inspección médica, pues si hay una epidemia. Las típicas parasitarias, pues lombrices, pediculosis, avisamos a la familia para que lo revisen y apliquen tratamiento en caso de necesitarlo. Las típicas respiratorias, pues cuando llega el frío, la faringitis, la otitis, los resfriados, las neumonías. En cuanto al aparato digestivo, pues diarrea, estreñimiento, gastroenteritis, sobre todo los psicofísicos, niños que a lo mejor les duran la anorexia o encopresis, son niños que se hacen pipí o caca ya en edades que no deberían hacérsela. Es verdad que muchas veces la anorexia, hacerse pipí por la noche, son niños que se pasan toda la infantil, pero lo que no es normal, por ejemplo, es que sea por la mañana en clase. Y luego, pues las típicas alergias, los pólenes, los ácaros, las alimentarias, cada vez más, ¿no? Al gluten, la lactosa, saber llamar al 112, saber cómo podemos aplicar la adrenalina inyectable, en fin. En cuanto a los niños que conviven con enfermedades de carácter crónico, pues el protocolo establece que los padres nos tienen que informar de cómo hacerlo. Incluso tenemos que tener informes de los pediatras, ¿de acuerdo? No debemos olvidar nunca la obligación legal de ese deber de auxilio y esa necesidad de utilizar guantes para atender a los niños accidentados o enfermos. Teniendo todo esto en cuenta, pasaremos ya al punto 5, que serían que es el de los criterios para la intervención. Es decir, educar para la salud supone la actuación conjunta de toda una comunidad educativa y la interacción estrecha con la familia, la escuela y las instituciones sanitarias y sociales. Es decir, la educación para la salud debe ser una actividad programada e integrada que debe tener su referente en el plan de centro, ¿vale? Luego se le puede también debemos determinar ciertas actuaciones, como por ejemplo las campañas de sensibilización dental, participar en planes y proyectos como el de higiene bucodental con dentín a la cabeza, la celebración mundial del Día de la Salud el 7 de abril, en fin, nuestras programaciones didácticas. Igualmente, deben incluir objetivos, saberes básicos, competencias, metodologías, es decir, situaciones de aprendizaje en las cuales se lleven a cabo este tipo de contenido. Por ejemplo, a través de juegos simbólicos, pues se puede hacer aplicaciones prácticas en las que se recrean situaciones de cuidado y emergencia con muñecos, camillas, maldiciones de médicos, cuentos y lectura guiada, donde se trabajen las emociones, las normas de seguridad, higiene, el cuerpo. Luego, con el moderado del adulto, por supuesto, el docente siempre tiene que actuar ante una caída o lavarse las manos, pues dar un ejemplo de cómo actuar a mi alumnado, las rutinas que están estructuradas, establecer momentos diarios de higiene, eso no nos puede faltar ningún día, que todos los días se laven, por ejemplo, las manos antes del desayuno, es fundamental. Luego la exploración del entorno con salida a circuitos psicomotores, con normas para prevenir caídas, choques o accidentes. En cuanto a los talleres con la familia, también está bien hacer talleres de educación emocional y sanitaria, visitas de profesionales, talleres sobre alimentación saludable. En cuanto a la resolución de conflictos y educación emocional, pues enseñar a pedir ayuda, avisarlo a los adultos, calmar a un compañero. Y luego, en cuanto al lenguaje visual y adaptado, pues importante también para llegar a todo el mundo, ya nos lo dice el DUA, diferentes formas de expresión, puede usar pictogramas, fotografías, no solamente con las indicaciones verbales. Debemos partir de la idea de que los alumnos que conocen sobre el tema, cuáles son sus situaciones reales, cotidianas, y luego muy importante detectar tempranamente actitudes y hábitos no saludables. Es importante que observemos a nuestro alumnado en el aula, ¿vale? ¿Qué alumno que almuerzo lleva? Si tienen su cuidado personal, si vienen duchados, si vienen con las manos bien lavaditas. En definitiva, que tenemos que tener muy presente la importancia de cuidar nuestra salud y la de los demás, pues un aspecto clave en el bienestar. Bueno, ya aquí os dejo reflejada toda la bibliografía, ya sabéis que dependiendo de los autores de los que citéis, pues vamos cogiendo una u otra, y luego hacéis una bibliografía
en la cual sea lo más personal posible. Yo aquí al final os meto una parte, siempre tiene que tener algo relacionado con el tema, y os dejo una frase de Francesco Tonucci para cerrar el tema, que dice que un niño que no ha sido educado en el cuidado difícilmente cuidará de sí mismo y de los demás. Que tenemos que tener muy presente la importancia de cuidar nuestra salud y la de los demás, pues un aspecto clave en el bienestar. Bueno, ya aquí os dejo reflejada toda la bibliografía. Ya sabéis que dependiendo de los autores de los que citéis, pues vamos cogiendo una u otra, y luego hacéis bibliografía en la cual sea lo más personal posible. Yo aquí al final os meto una parte, siempre tiene que tener algo relacionado con el tema, y os dejo una frase de Francesco Tonucci para cerrar el tema, que dice que un niño que no ha sido educado en el cuidado difícilmente cuidará de sí mismo y de los demás.